Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Sean bienvenidos al módulo 4, cuyo tema se abordará principios rectores del procedimiento disciplinario y los derechos de las personas involucradas. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de los ponentes, el maestro Óscar Martínez Ortiz y el licenciado Orlando Arenas Ríos. Bienvenidos, les cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a los que nos ven en distancia. Bueno, pues ahora nos corresponde ver principios rectores del procedimiento disciplinario y los derechos de las personas involucradas. Me gustaría que antes de entrar al tema, hacer un recordatorio del procedimiento de responsabilidad administrativa que llevan los servidores públicos. Y bueno, el procedimiento, como saben, se divide en 3 etapas: una etapa investigadora, una etapa sustanciadora y la resolución respectiva. En la etapa de investigación, pues, la autoridad investigadora hará uso de todas sus facultades para poder allegarse de elementos ante una denuncia que se haya interpuesto en contra de un servidor público, hará diligencias de investigaciones, requerirá informes a las autoridades, requerirá a los particulares también. Y bueno, esta situación, si llegara a concluirse que existen elementos para ello, rendirá su informe de presunta responsabilidad para que la autoridad sustanciadora a su vez lo admita o lo deseche si fuera el caso. La autoridad sustanciadora, pues desde luego va a instruir todo el procedimiento, desde el emplazamiento al presunto responsable, le hará saber que hay una audiencia inicial al servidor público para que éste manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes para acreditar que pues no ha incurrido en ninguna responsabilidad, y conforme a ello la autoridad sustanciadora admitirá o desechará las pruebas respectivas para dar paso a un periodo de alegatos en la que también se manifestarán las cuestiones que puede hacer valer el servidor público en su defensa. Después del periodo de alegatos vendrá la etapa de resolución, en donde la autoridad resolutora, tomando en cuenta todas las consideraciones del informe de presunta responsabilidad, las manifestaciones del servidor público, las pruebas ofrecidas por ambas partes, pues emitirá una resolución que podría ser sancionatoria o con inexistencia de responsabilidad. Y desde luego pues ya vendrá otra etapa, que será la impugnación de esa resolución ante un recurso de revisión, que sería la segunda etapa, ¿no? Entonces, este es el procedimiento a grandes rasgos que debería de llevar un procedimiento que debería llevar la autoridad, pero todo esto en el marco de la ley y otorgando las mejores garantías y mejores condiciones al servidor público. ¿Por qué? Porque si en un momento dado se llegan a afectar sus derechos, pues de alguna manera esto esté debidamente bien determinado. Y entonces este procedimiento, pues a su vez, se debe de regir por varios principios rectores que se deben de cumplir o se deben de implementar dentro del procedimiento respectivo. Así entonces, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos dice que se regirá el procedimiento bajo las siguientes bases. Todas las investigaciones y procedimientos observarán en todo momento el contenido de los derechos humanos aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores, con especial énfasis en la presunción de inocencia, el derecho a la no autoincriminación, el derecho a la defensa y el debido proceso, garantizando el derecho de audiencia a las personas involucradas y, desde luego, juzgando el caso pertinente bajo la perspectiva de género, que será transversal desde la investigación y hasta la resolución final de los asuntos, buscando que los procesos estén dotados de una dimensión restaurativa en aquellos casos y conforme a los criterios que al respecto definan los acuerdos generales.
Así tenemos que el artículo 1 de la Constitución se establece de manera clara y precisa que todas las personas gozarán de los derechos humanos que son reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte, por lo cual la protección de estos derechos humanos se ha llevado a cabo por los órganos judiciales y ahora también por los órganos jurisdiccionales, y que también ahora son partícipes en materia administrativa las autoridades respectivas, las autoridades sancionatorias. Entonces, es fundamental que los derechos humanos formen parte en todo momento del procedimiento de responsabilidad administrativa. Las autoridades administrativas cuentan con el deber de proteger en todo momento los derechos humanos, pues son un límite para el ejercicio del poder de las autoridades. Así entonces, el grado de protección y aplicación de los derechos humanos será tomado en cuenta junto a todos sus elementos desde el inicio de una investigación a la emisión o dictado de la resolución administrativa y en todo el procedimiento disciplinario por parte de las autoridades administrativas cuando la persona servidora pública se encuentre insatisfecho, al considerar que la actuación administrativa no se aplicó el principio de legalidad como máxima jurídica. Así entonces, la autoridad debe tener el cuidado necesario que, derivado de sus acciones o omisiones, no se violen o vulneren derechos humanos a la persona servidora pública. Bueno, estos son los principios fundamentales que rigen los derechos humanos. Son 4. El primer principio es universalidad, que consiste en que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. El de interdependencia, los derechos humanos están vinculados entre ellos. Y el de indivisibilidad, los derechos humanos no pueden separarse o fragmentarse unos con otros. Y por último, el de progresividad, que impone a todas las autoridades el deber de incrementar gradualmente el grado de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Y también les prohíbe adoptar medidas regresivas que disminuyan el alcance y nivel de protección otorgados a los derechos humanos, salvo que exista una justificación constitucional plena para la medida regresiva que se demuestre fehacientemente. Un ejemplo de interdependencia e indivisibilidad, pues tenemos el derecho humano al debido proceso y el derecho humano a la de la garantía de audiencia o de defensa. El debido proceso establece que se le debe de notificar el inicio del procedimiento al servidor público, pero si éste no lo hace, entonces estará conculcando tanto el debido proceso como la garantía de audiencia del servidor público porque no se enteró de la imputación. Entonces, aquí no se pueden dividir ni siquiera el debido proceso con la garantía de audiencia o la garantía de defensa. Deben ir unidas. Así tenemos los principios rectores del procedimiento disciplinario. Estos son unos, habrá otros más. Yo consideré que estos a lo mejor son los principales y bueno, uno de los principios es el principio de igualdad y no discriminación, el de igualdad ante la ley, el principio de presunción de inocencia, derecho a la no autoincriminación, derecho de audiencia y debido proceso, principio de legalidad, principio de tipicidad, el principio de non bis in idem, principio indubio pro reo, el principio de non reformatio impeius y la perspectiva de género con la que debe de alguna manera juzgarse en los procedimientos disciplinarios. Así tenemos el principio de igualdad y no discriminación. Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado, motivado por razones del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud.
Retomando, el principio de igualdad y no discriminación, pues en este se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La discriminación consiste en tratar de manera diferente a personas en situaciones similares sin que exista una justificación objetiva y razonable. Igualdad ante la ley. Se refiere a la premisa de que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera bajo el marco normativo de un Estado. Este concepto implica que las leyes deben ser neutrales y aplicarse a todas las personas sin discriminación. Ninguna persona puede ser juzgada por leyes o tribunales creados especialmente para su caso. El principio de igualdad ante la ley en un procedimiento disciplinario garantiza que todas las personas involucradas reciban exactamente el mismo trato, tengan las mismas oportunidades procesales y no sufran discriminación o favoritismo por parte de la autoridad. Así tenemos el principio de presunción de inocencia. Se ha establecido que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y en razón de ello comparten principios jurídicos como el principio de presunción de inocencia. Toda persona servidora pública acusada de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en el procedimiento disciplinario, en el que se respeten los derechos inherentes a la garantía de audiencia. Produce el desplazamiento, desde luego, de la carga de la prueba a la autoridad investigadora, a quien corresponde probar los elementos constitutivos de la infracción. Entonces, la presunción de inocencia, pues nos tratarán como inocentes durante todo el procedimiento y hasta que se dicte una resolución definitiva. Y esto hará desplazar a la prueba o la carga de la prueba a la autoridad investigadora respectiva, que tendrá que ella demostrar todos los elementos constitutivos de la conducta que dice ella es infractora. También el principio de presunción de inocencia se traduce en que la persona servidora pública señalada como imputada no está obligada a probar su licitud de su conducta cuando se le atribuye la comisión u omisión de una falta administrativa, pues no tiene la carga de probar su inocencia. Durante la investigación y sustanciación del procedimiento disciplinario, el principio de presunción de inocencia se encuentra en vigor, reservándose a la resolución final. Luego tenemos el derecho a la no autoincriminación. Este es un derecho específico de la garantía genérica de defensa. El inculpado puede declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita se infiera su culpabilidad, es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como indicio de responsabilidad. No solo comporta el derecho a guardar silencio, sino también una prohibición dirigida a las autoridades de obtener a través de coacción o engaño evidencia autoincriminatoria producida por el propio inculpado. Esto se da por lo regular en una investigación en donde la autoridad investigadora, al tener las facultades de requerir informaciones, de allegarse de los elementos necesarios para acreditar la presunta responsabilidad, pues tiene también la facultad de poder hacer llamar al servidor público responsable. Cuando eso sucede y llega a declarar el servidor público, lo hace a lo mejor sin que se le haya dado de apuesta el derecho a guardar silencio y que en ese momento también se encuentre designado un abogado defensor. Si no lo hace así, entonces esa comparecencia que se emitió ante esa autoridad será totalmente ilegal y muchas de las veces esa comparecencia la toman las autoridades sustanciadoras como único elemento para poder sancionar al servidor público. Entonces, esa comparecencia, si se va a hacer, necesariamente la autoridad investigadora tendrá que manifestarle el derecho que tiene el servidor público de que guarde silencio y a su vez que pueda designar algún abogado defensor. Entonces, ese es de alguna manera el derecho a la no autoincriminación. También el derecho a la no autoincriminación, para garantizar que este derecho no sea violado,
las autoridades tienen una serie de obligaciones en relación con cualquier persona que sea sometida a investigación, entre la que destaca que puede solicitar a los implicados la atención de requerimientos siempre y cuando previamente les haya informado que tienen derecho a guardar silencio y a contar con un abogado defensor. Cualquier declaración del imputado que se abstenga en contravención a lo anterior tiene que declararse nula por violación al derecho fundamental a la no autoincriminación. Después tenemos el derecho de audiencia y debido proceso. Primero aquí hay que diferenciar entre un acto privativo y un acto de molestia. Un acto privativo es aquel que produce una disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho y para su emisión requiere un juicio previo que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, si la autoridad pretende hacer un acto privativo al final, al resolver el procedimiento, es en forma definitiva, por lo que requiere que de alguna manera, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Cuáles son esas formalidades esenciales del procedimiento? Ahorita en este momento las veremos. Pero entonces, ese acto privativo requiere de esa situación de una garantía de audiencia por parte del presunto responsable. En cambio, los actos de molestia restringen de manera provisional o preventiva un derecho siempre y cuando anteceda mandamiento escrito, girado por una autoridad competente donde funde y motive la causa legal del procedimiento. Un ejemplo de este acto de molestia es cuando la autoridad, ya sea investigadora o ya sea la sustanciadora, decreta medidas cautelares al servidor público, le decreta como medida cautelar una suspensión de su empleo, cargo o comisión, pero esa no es definitiva, es solamente provisional, solamente es preventiva. Entonces, en este cabría que ese acto de molestia, que es un acto de molestia, sería en ese acto de imponerle la medida cautelar al servidor público. Ahí no se requiere, de alguna manera, de una audiencia previa. Entonces, solamente se requiere con que la autoridad funde esta situación para poder ser efectiva la situación de la medida cautelar correspondiente. Y bueno, la audiencia solo es exigible en actos privativos. El derecho de audiencia y debido proceso. Se otorga al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo y su debido respeto impone a las autoridades la de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, siendo las siguientes: la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y deshogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad de alegar y una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Estos 4 puntos constituyen las formalidades esenciales del procedimiento. Luego pasamos al principio de legalidad. El principio de legalidad, pues claramente las autoridades se deben de abocar al cumplimiento de lo que establece la ley. ¿Por qué? Porque ellas solo pueden hacer lo que la ley les permite, no pueden ir más allá. Si van más allá, entonces su acto que emitan totalmente será ilegal. Entonces se deben acoplar a lo que determine la ley. Y si el procedimiento de alguna manera está establecido en una ley, la autoridad se debe de acoplar a esa situación, no se puede salir de ese cauce, porque vuelvo a repetir, si sale de ese cauce, el procedimiento será totalmente ilegal. Entonces, es un principio constitucional que implica que el ejercicio de las actividades públicas deben hacerse de acuerdo con la ley. Las autoridades deben ajustar su actuación a la ley, porque como lo dije, estas solo pueden hacer lo que la ley les permite. Se limita el arbitrio de las autoridades con este principio para impedir que abuse del poder y que solo actúe en la forma y en los términos en que la ley lo autorice. La ley es un acto de soberanía y el poder de las autoridades nace de la ley, que autoriza su actuación, condiciona el respeto a los mandatos y prohibiciones que ella emane. Otro principio, el principio de tipicidad. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Y en razón de ello, comparten principios jurídicos como el principio de tipicidad. Y el principio de tipicidad no es más que la conducta del servidor público imputada
debe configurarse exactamente a la hipótesis legal que de alguna manera la autoridad investigadora determina que es infraccionada por el servidor público. Efectivamente, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía o por mayoría de razón. Y bueno, pasamos al principio de non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta. Sí, efectivamente, un servidor público, pues ya una vez que ha sido sancionado administrativamente, no se le puede volver a juzgar por esa misma conducta, pero sí se le puede juzgar por otra vía, que podría ser por la vía penal o por la vía resarcitoria, esa misma conducta. Entonces, la emisión de una resolución definitiva en un procedimiento disciplinario impide que se vuelva a llevar a cabo un nuevo procedimiento, siendo de la misma naturaleza, en contra de la misma persona y por los mismos hechos. Así tenemos también el principio in dubio pro reo. Este principio emana del principio de presunción de inocencia, el cual se manifiesta durante todo el procedimiento como un trato especial a la persona servidora pública imputada. En cambio, el principio in dubio pro reo implica un juicio de valor respecto de las pruebas ofrecidas, actividad exclusiva de la autoridad disciplinaria, que se manifiesta dentro de la etapa del procedimiento y que, de encontrar que no son suficientes o sean contradictorias para soportar la resolución, opte por beneficiar a la persona servidora pública, toda vez que existen dudas en la imputación de responsabilidad y respaldo probatorio. Entonces, el principio de presunción de inocencia, pues abarca desde el inicio hasta el final. Y el principio in dubio pro reo, pues aquí tendrá una facultad del juez de poder valorar si las pruebas son contradictorias o no son las suficientes para poder determinar que con base a la duda, pues de alguna manera absolver al servidor público imputado. Bueno, y el principio de non reformato in peius es un derecho de defensa de la persona servidora pública imputada, de recurrir o impugnar las resoluciones que se dicten en su contra. Esta garantía procesal, para que sea efectiva, debe de completarse con el principio de prohibición de la reformato in peius, es decir, la imposibilidad de quien conozca y resuelva el recurso de modificar la decisión adoptada, agravando la situación procesal del recurrente. En particular, un servidor público es sancionado por la autoridad resolutora. Ese servidor público tiene a su alcance una segunda instancia, que en nuestro caso es un recurso de revisión. Si en la resolución sancionatoria nos sancionaron con 30 días de suspensión, al momento de ingresar el recurso respectivo de revisión, pues la resolución del recurso de revisión no puede ir más allá. Se debería de quedar o se debe de quedar en los 30 días y el recurso no puede ir y decir, pues la modifico a 45. Ya lo que ya te dieron, pues son 30 días, posiblemente sí vaya a la baja. Nos equivocamos, no fueron 30 días y son 15 días. Entonces, eso traerá de alguna manera seguridad jurídica al presunto responsable, porque si no fuera así, entonces un servidor público diría, pues no voy a interponer el recurso respectivo, porque a lo mejor me puede ir mal, me puede ir peor todavía. Entonces, de eso se trata el principio de no reformato in peius. Y bueno, con perspectiva de género. Perdón, para juzgarla con perspectiva de género, pues primero las cuestiones de género deben ser entendidas como todos aquellos rasgos característicos, conductas y roles que se asignan social, cultural e históricamente a la persona con motivo de su sexo. Han provocado una situación de desigualdad histórica y estructural, especialmente en las mujeres, de tal forma que para la igualdad de facto y erradicar prácticas discriminatorias en contra de las mujeres y grupos vulnerables, la perspectiva de género es la encargada de esa transformación. Entonces, juzgar con perspectiva de género
es hacer realidad el derecho a la igualdad material y de combatir la discriminación, asegurando el acceso a la justicia, solucionando los casos concretos de relaciones de asimetrías de poder y permitiendo que las personas definan y ejecuten los proyectos de vida digna en condiciones de igualdad. Bueno, esta perspectiva de género no busca igualar a las mujeres con los hombres, sino pugna por el reconocimiento y valor de las diferencias. No pretende la homologación de las personas, sino la protección del derecho que tienen a que sus diferencias o el cuestionamiento de las mismas no se traduzcan en una justificación para obstaculizar sus derechos y discriminarlas y violentarlas. Y bueno, ¿qué consecuencias traería de juzgar con la perspectiva de género? Pues garantiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad de quienes por sus condiciones biológicas o de género ven mermados sus derechos humanos. Repara la disparidad material y la discriminación estructural hacia las mujeres y grupos de situación de vulnerabilidad. Pretende erradicar progresivamente las prácticas discriminatorias y la desigualdad. Produce el mensaje de que las violaciones hacia las mujeres, niñas y minorías sexuales de cualquier naturaleza no serán toleradas y desde luego forma precedentes que auxilian a la construcción de un Estado respetuoso de derechos humanos. Bueno, al respecto me he dado la tarea de que lo podemos encontrar en el manual para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa, dos casos en cuestión de la perspectiva de género. ¿Y nos quieres leerlo? Aquí. No sé de qué. Buenas tardes. A ver, en ese sentido, me permito leer lo siguiente. En un nutrido grupo de personas que manifestaron ser trabajadores y trabajadoras sexuales mayores de edad, hostigados constantemente en su profesión, tanto por autoridades como por vecinos, reclamaron la constitucionalidad del artículo 24, fracción séptima de la Ley de Cultura Cívica, que regula la prostitución como falta administrativa, alegando la violación de los derechos humanos al trabajo previstos en el artículo 1 y 5 constitucionales, pues las autoridades administrativas del entonces Departamento del Distrito Federal se negaron a emitir las credenciales de personas trabajadoras no asalariadas para ejercer el oficio de sexoservidoras y sexoservidores. En este caso en particular, la juez, bajo un enfoque de género e interseccionalidad, analizó el numeral reclamado y su acto de aplicación consistente en la negativa de entregar la licencia como trabajadores no asalariados para laborar en la vía pública, y consideró que atentó al examen del contexto subjetivo y objetivo de la situación de las personas quejosas y a la valoración del derecho sujeto a examen. La ley fundamental no prohibía la prostitución. Por el contrario, la norma sujeta a escrutinio señala implícitamente que se trata de un trabajo deshonesto al contemplarlo como una falta administrativa. Además de que los argumentos expuestos por las autoridades e incluidos en la norma estaban plagados de generalizaciones negativas sobre el género y por tanto tornaba inconstitucional la norma, pues el hecho de regularla como una conducta motivo de infracción administrativa y que existiera queja vecinal no era suficiente para estimar que el oficio de mérito pudiera afectar el derecho de terceros en los términos previstos en la Constitución. De este modo, a través de dicha sentencia, se produjo el mensaje a la sociedad sobre el respeto a la diversidad, se dio efectividad al derecho al acceso a la justicia de un grupo vulnerable por razón de género, y ello se transversalizó en el derecho a dedicarse a la profesión, oficio, que mejor les acomode. Bueno, ese es un caso, y me voy a permitir también leer el otro caso que creo que también es muy importante. Bueno, dice,
Un ejemplo de la necesidad de cuestionar el derecho que puede servir de parámetro para fijar la balanza en un conflicto administrativo se presentó en un juicio de amparo directo, en el que, como parte de las bases de la argumentación, se citó el artículo 76, fracción primera, de la extinta ley de la reforma agraria. En esta ley, aunque aparentemente neutral, se establece un trato discriminatorio entre hombres y mujeres, pues aquellas que no tuvieran a cargo a su familia, que no tuvieran alguna discapacidad para labrar la tierra, que tuvieran labores domésticas o la crianza de los hijos a su cargo y que vivieran en el núcleo de población, sufrían un trato diferenciado para celebrar contratos de aparcería, arrendamiento o cualquier otro que implicara la explotación directa de sus tierras. Ello bajo un estereotipo de género en el ámbito jurídico normativo, sobre los roles sociales, basado en un criterio sexual. Mujeres con ciertas características ahí descritas que suponía que ellas no eran aptas o requerían apoyo para labrar la parcela. En cambio, la generalidad de los hombres, incluso aquellos con alguna discapacidad, y el resto de las mujeres en situación distinta a la enumerada, se suponían como capaces para las mismas actividades. De ahí que la base del predicado fáctico que sustenta la norma parte de un estereotipo que debía ser visibilizado, previendo a utilizar como una razón argumentativa para llegar a una conclusión aparentemente válida. Entonces, estos dos casos pues se dieron en cuestión de una perspectiva de género y de alguna manera uno establecía para producir un mensaje de que las violaciones hacia las demás personas pues no serían toleradas, y en este último caso en la que la norma se creía que era neutral, pero se dieron cuenta que había un trato discriminatorio entre hombres y mujeres. Bueno, esos son los dos casos que, les vuelvo a repetir, se encuentran en el manual para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa, y este es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, en ese sentido, pues estos son los derechos humanos que de alguna manera deberán regir sobre el procedimiento disciplinario respectivo. Ahora pasaremos a los derechos de las personas involucradas en el procedimiento disciplinario. Los derechos que tiene la persona servidora pública imputada, pues son varios, que entre ellos pues se encuentran estos: a ser informado del inicio del procedimiento disciplinario. Este punto se encuentra directamente, o lo podemos encontrar en el emplazamiento que se le hace al servidor público para el conocimiento de la audiencia inicial, en donde se van a considerar todos los elementos necesarios para que pueda hacer su defensa, como es la de ofrecer pruebas, la de manifestarse lo que a su derecho conviniera, y además hacerle saber el derecho de no autoincriminación, y además de que puede ser defendido a través de, ahora sí que de un defensor público o personalmente. También tiene el derecho a aportar pruebas y que sean recibidas. Esta misma aportación de pruebas se pueden dar en la audiencia inicial, de alguna manera al contestar todas las imputaciones contenidas en el informe de presunta responsabilidad, y en la misma audiencia ofrecer las pruebas respectivas. A producir alegatos. A producir alegatos pues se hacen también en la audiencia inicial, y hay una etapa de alegatos dentro del procedimiento respectivo. A que se resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa. El procedimiento de responsabilidad administrativa pues se debe de resolver en algún momento, no está a capricho de la autoridad ni a conveniencia del presunto responsable, y más que nada pues se tendría que resolver por la situación, primero de la prescripción y segundo por la caducidad que pudiera existir en estas situaciones. Y bueno, la servidora pública también podrá impugnar las resoluciones. ¿Cuáles resoluciones? Pues podrá impugnar la admisión del informe de presunta responsabilidad a través del recurso de inconformidad, o podrá también impugnar el emplazamiento que se le haya hecho a través del incidente respectivo, o podrá impugnar también el desechamiento de alguna de sus pruebas a través del recurso de reclamación, y principalmente podrá impugnar la resolución sancionatoria que le pueda
ser impuesta a través del recurso de revisión respectivo en segunda instancia. A defenderse personalmente o ser asistido por un defensor, a defenderse personalmente, bueno, pues podría hacerlo ahora sí que personalmente, pero de alguna manera se consideraría que tendría que tener la técnica necesaria para hacer frente a esta situación, o ser asistido por un defensor que en la propia audiencia inicial podría designarlo, y si no pudiera designado, se le ofrecerá de uno de oficio si es que considera necesario esa situación. A que conozca quién hace la imputación, pues la conoce a partir de que se le emplaza, a que se le notifica el emplazamiento a la audiencia inicial y conocerá cuál es la autoridad que de alguna manera requiere pues, de su presencia por esa falta administrativa que se le imputa. A tener acceso al expediente. Este acceso al expediente pues se tiene a partir también del emplazamiento que se haga a la audiencia inicial y podrá consultar el expediente cuantas veces sean necesarios, independientemente que en ese emplazamiento a la audiencia se le hayan entregado el informe de presunta responsabilidad y todas las pruebas que hayan derivado de la investigación. Entonces podrá el presunto responsable pues tener acceso al expediente desde ese momento y hasta que se dicte la resolución respectiva, cuantas veces sean necesarias. Y bueno, a reparar el daño antes de que se dicte la resolución. Este se da en el caso de que se dé cuenta el servidor público de que hay un daño patrimonial. Ese daño patrimonial, vamos a suponer, son 50,000 pesos, se da cuenta, todavía no hay resolución, pero hay un daño patrimonial, se da cuenta y dice, pues voy a pagar los 50,000 pesos antes de que se dicte la resolución, porque dictándose la resolución ya no serían 50,000 pesos, sino serían 2 tantos de esos 50,000 pesos. Se da cuenta y entonces pues realiza o restituye esa situación para evitar la situación final que les acabo de comentar. Entonces, podría o tendría el derecho de reparar el daño antes de que se dictara la resolución. A que se le notifiquen los autos generados, pues todos los actos que se generan dentro del procedimiento, dentro de la substanciación, como sería la admisión o desechamiento de las pruebas, avisarle de que tiene un periodo de alegatos y todos aquellos que se generen. Y a percibir un porcentaje de su salario si se encuentra suspendido. Como medida cautelar, pues las autoridades pueden suspender al servidor público siempre y cuando pues, perciba un porcentaje de su salario para pues, que no quede totalmente indefensión el servidor público. Entonces, estas son, de alguna manera, en forma general, los derechos que tiene la persona imputada. Ahora, los derechos que tiene el denunciante tiene el derecho de autorizar a una o varias personas con capacidad legal para que puedan representarla. A partir de que se interpone esta denuncia ante la autoridad investigadora, podría autorizar en su escrito pues, a una persona con capacidad legal o a varias para poderla representar. También tendrá derecho el denunciante a pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal. Pues sí, antes de que de alguna manera se dé el plazo de los 6 meses, podrá pedir que se pide o se dicte la resolución respectiva. A ser informado del estado que guarda la investigación, el denunciante también podrá acudir cuantas veces sea necesaria con la autoridad investigadora a solicitar el informe pues, de cómo va el estado de la denuncia que interpuso y ver en qué estado se encuentra esa investigación. También el denunciante tendrá derecho a ser notificada de la calificación de la falta administrativa no grave. Una vez que la autoridad investigadora realiza las investigaciones respectivas, va a determinar si existen los elementos necesarios y si hay los elementos, entonces calificará esa conducta y esa conducta, si es no grave, pues podrá, o más bien deberá notificarla al denunciante. Ya si siendo una conducta grave, pues ya no habría necesidad, porque lo que buscaría el denunciante es no una conducta no grave, sino una conducta grave. Por eso es la necesidad de que se le notifique de esta situación al denunciante. Y también el denunciante tendrá derecho, cuando interpone la denuncia, a que se proteja su identidad. También tendrá el denunciante
derecho a que sea notificado del acuerdo de conclusión y archivo del expediente. Igual como lo acabo de mencionar, una vez que la autoridad investigadora se allegue de los elementos necesarios y se determina que conforme a esos elementos pues no se acredita la responsabilidad del servidor público, pues podrá emitir el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, que tendrá que ser notificado al denunciante para que en su momento, si así lo conviniera a él, pues poder impugnar este acuerdo de conclusión y archivo del expediente por parte del denunciante. Otro derecho es a impugnar la calificación de la conducta, la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y el acuerdo de conclusión y archivo del expediente a través de la inconformidad correspondiente. Otro derecho es manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas en la audiencia inicial. Al igual que el responsable, en la audiencia inicial, el responsable también va a ofrecer manifestaciones en su defensa y va a ofrecer pruebas. La autoridad investigadora también va a ratificar las pruebas que haya ofrecido en el informe de presunta responsabilidad y al igual el denunciante siendo un tercero, también tendrá el derecho a manifestar lo que a su derecho convenga en esa audiencia y ofrecer las pruebas que considere pertinentes e idóneas. Y el denunciante también tendrá derecho a impugnar la decisión que rechace su intervención en el procedimiento de responsabilidad administrativa a través del recurso de reclamación. Y pues bueno, este es el final de esta exposición y no sé si tengan alguna otra duda. ¿Alguna duda? Sí. Yo quisiera saber cuál es el alcance del principio reformato. ¿Impellus? Ajá. Sí. Porque en un ejemplo, por decir, si es un asunto de acoso sexual y la autoridad resolutora impuso, digamos, una suspensión de 3 meses, pero tú en segunda instancia adviertes que es obviamente que la comisión de la conducta está acreditada y que todavía es más grave de lo que ponderó en su ejercicio de individualización la resolutora, puede subir hasta 1 año de inhabilitación, que es el tope máximo que marca la ley. Perdón, nada más, ¿quién interpuso la revisión? Es un asunto que se pudiera decir en términos de la ley general, que es un recurso de apelación. Ajá. Y apelan los dos, el servidor público apela que, bueno, no se acredita la falta y que como consecuencia de ello no se le tenía que haber sancionado. Y en ese mismo expediente también recurre la autoridad investigadora y es la que busca que se le incremente la sanción. Ese sería su agravio. Sí, pero el recurso de apelación es una falta administrativa grave, ¿no? La que estamos hablando. Sí, es una falta como administrativa. abuso de funciones, supongamos. Sí, es una falta administrativa grave. Y de alguna manera, la falta administrativa grave resuelta, en este caso, vamos a hablarlo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la sala auxiliar resuelve de una manera que determina que sí hay responsabilidad y en otra manera que no existe responsabilidad. Si no existiera responsabilidad sobre esa situación, pues aquí podría impugnar el denunciante o la autoridad investigadora en cuestión de la inexistencia de responsabilidad declarada por la sala auxiliar. ¿Sí? Si a su vez declara la responsabilidad del servidor público, la sala responsable ya determinó la sanción respectiva que son de 30 días, vamos a suponerlo que es así, 30 días, entonces, ¿a quién le afectaría esa resolución? Pregunto. Pues directamente en primera instancia al servidor público, pero también la investigadora tiene el derecho de recurrir y de buscar una sanción más grave, más bien más ejemplar, por así decirlo. Es correcto. Entonces, tendría la autoridad investigadora que acreditar que la decisión de la sala auxiliar no fue apegada a derecho y que tendría que ser en un mayor grado. Entonces sí lo podría de alguna manera impugnar. Entonces digamos que este principio, su alcance sería…
Mínimo, cuestión por del así servidor decirlo. público, en cuestión del servidor público, de alguna manera, si un servidor público es sancionado administrativamente, pues tendría que buscar de alguna manera la revocación de esa resolución, pero si en un momento pero si fuera él solito de alguna Sí. manera le impugnara, pues no sería factible que si buscara la revocación de esa resolución y al final de cuentas sale perjudicado porque ya no son 30 días, sino son 45, entonces no le das de alguna manera seguridad jurídica al servidor público de que pueda interponer un recurso porque va a decir, no, ¿para qué lo interpongo? A lo mejor me quedo con los 30 días porque puede subir a 45. Sí, claro. Entonces sería en esa situación. Ok. Sí, yo complementaría solamente, perdón por la voz, para mí este principio únicamente opera como regla general en el sentido de que si la autoridad en el procedimiento, que sea en un procedimiento penal o en un procedimiento administrativo, recurre únicamente en este caso el servidor público imputado o el presunto responsable y no la autoridad, solamente operaría para mí en este sentido el principio, porque lógicamente el órgano jurisdiccional o en este caso la autoridad que resuelve no podría aumentar en ningún momento esa sanción. Solamente operaría para mí en este caso. Si tenemos un escenario que los dos, tanto la autoridad, en este caso, por ejemplo, la ministerial o la administrativa, apelan esa resolución, ahí sí no operaría el principio, porque lógicamente, si encontrara mayores elementos que acreditaran que la conducta del imputado puede ser susceptible de un aumento de la sanción, estaría en plena libertad de hacerlo. Para mí es mi óptica. Sí, gracias. De nada. Son dos preguntas, maestro. En el tema de impugnación, en contra del informe de presunta responsabilidad administrativa, ¿cuál es el recurso que se tendría que interponer para combatir esa determinación por parte de la autoridad investigadora? Y la segunda pregunta sería, en materia de debida defensa, hay una situación que tengo entendido que en el Acuerdo General en materia de responsabilidad administrativa establece que está prohibido que un servidor público del Poder Judicial pueda representar a una persona investigada, pero lo maneja en términos en el procedimiento de responsabilidad. ¿Ese artículo abarca la investigación? ¿No lo abarca o sí puede ser que otro servidor público pueda intervenir en la defensa de otro servidor público en la etapa de investigación? Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, ¿qué recurso se interpondría en contra del acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad? Ajá, el del informe, cuando ya se hace ya la determinación como tal. Sí, o sea, cuando ya la autoridad concluye con las investigaciones y determina que hay elementos, Para se lo pasarlos. pasa a la autoridad sustanciadora, Exacto. ya con el informe de presunta responsabilidad. Es correcto. O sea, como en el dictamen conclusivo procede la inconformidad, ¿cuál procedería contra el...? El recurso de reclamación. Ok. Y sobre la segunda, ¿me la puedes volver ahora sí que a repetir? Sí, hay un artículo que marca que en los procedimientos de responsabilidad administrativa no puede ser defendido la persona denunciada por otro servidor público, pero hay otra parte que dice que puede ser autorizada, pero no sé si existe alguna contradicción entre el 76 y el 77 del acuerdo en materia de responsabilidad administrativa. Aquí es la pregunta si otro servidor público puede ejercer esa defensa en la etapa de investigación. No, a mi parecer no podría, porque es como si yo me pusiera de litigar por afuera y fuera servidor público. Entonces, de alguna manera estuviera incumpliendo esa situación. Entonces, yo creo que un servidor público no puede atender la defensa del denunciante. ¿Sí es así? No. O del imputado, ¿no? Un servidor público que va a defender a su amigo que es otro servidor público, me quiero imaginar. Entonces, para mí no sería factible esa situación, porque si no el otro servidor público incurriría en responsabilidad. Ok, gracias. ¿Sí?
Buenas tardes. Sí, buenas Yo tardes. tengo 3 preguntas. Aquí dentro de los derechos dice a que sea protegida su identidad, el del denunciante. Y por el otro lado, el servidor público tiene derecho a saber quién es el denunciante. Entonces ahí puede haber una contradicción. Incluso, digo, muchas son anónimas, ¿no? Pero ¿en qué casos entonces tendrías que proteger la identidad y no decirlo al servidor público, al denunciado? Esa es una. La otra, tiene derecho a tener un expediente, a tener copia de su expediente. De hecho, la ley dice que tienen que darle copia al expediente. Muchas veces en los expedientes integran a 3 servidores públicos o 2 servidores públicos involucrados. Dentro de los expedientes se encuentra información confidencial o reservada de alguno de ellos, algunas veces sus expedientes laborales o algunos datos confidenciales. Al momento que le dan información, podría estar transgrediendo la ley de transparencia. El dar una información, un expediente con características de información pública, pues tampoco es dar completa. Entonces, ahí habría para mí hay un problema de las 2 leyes son federales, ¿cuál tendría que ser privilegiada? Y en mi tercera pregunta es respecto de esta facultad del denunciante de conocer el estado que guarda la investigación. Prácticamente ahí todavía no es presunto responsable. Tú estás investigando y hasta que no generas un informe de presunta responsabilidad no tienes el carácter de presunto responsable. Muchas de las denuncias, vamos a pensar en una denuncia, por ejemplo, por enriquecimiento oculto, que puede estar denunciando alguna, me viene a la mente ese pues, enriquecimiento oculto o alguna otra, por ejemplo, con aspectos de información confidencial, que muchas veces las denuncias las ponen para conocer datos confidenciales. Entonces, técnicamente un denunciante no podría tener acceso a un expediente de investigación y decir que tiene derecho a conocer el estado que guarda, pues el estado es en investigación. ¿Cuál sería ese acceso? Esa es la tercera. Gracias. En la última, denunciante pues es ahora sí que el que te pone la propia denuncia para que la autoridad investigadora pues de alguna manera se llegue de elementos necesarios. Pero vamos a suponer que denuncias enriquecimiento oculto y quieres saber, o por ejemplo los notarios o los corredores, vamos a poner corredores, los regula la Secretaría de Economía. Entonces dicen, oye, el corredor incurrió en un abuso porque en el acta tal señaló algo indebido, ¿no? Esa acta contiene información de accionistas, que puede ser información confidencial o reservada. En esas denuncias, el denunciante dice, tan es así que en el documento se evidencia, pídelo porque a mí no me lo van a dar y te vas a dar cuenta, ¿no? Si pides el documento y él tiene acceso al expediente de la denuncia, pues puede tener conocimiento farmacéuticas, o sea, muchas acciones que se llevan. Entonces, ¿hasta dónde el denunciante realmente puede tener acceso a información de un expediente de investigación? Aunque él denuncie, porque muchas veces esas denuncias son pesquisas. Bueno, a mi parecer, pues tendría que tener todos los elementos, bueno, no tanto el denunciante, sino la autoridad investigadora que ya los tiene conforme a esos documentos, ¿no? Ahora, con base, yo creo que pues hay que hacerle como en algún juzgado a lo mejor la documentación que es confidencial, como lo hacen los juzgados de distrito, por ejemplo, ¿no? En información confidencial los guardan en sobres y no los ponen en los expedientes. Entonces, yo creo que ese trato debería de darse en la documentación confidencial, guardarse en el sobre respectivo y guardarlo en su seguro, ¿sí? Pero solamente así, no me imagino otra situación si el denunciante de alguna manera quisiera ver el expediente. ¿Cómo se le puede negar esa situación si él es el que está iniciando la acción? ¿No? Va a decir, no, pues no te puedo dar esta situación. Entonces, para mí sería que la información confidencial sería resguardada, pues ahora sí que confidencialmente y en el seguro respectivo, para no estar integrada en el expediente correspondiente. Para mí sería esa situación. Pero también podría ser que
podría investigarlo y podríamos de alguna manera tener esa cuestión. Sí, sobre todo porque, digo, en los temas de las denuncias es muy delicado porque previamente, por ejemplo, no se daba acceso a los denunciantes, porque finalmente era una investigación oficiosa y precisamente cambió del tema de decir es queja o denuncia, ¿no? Porque decía es denuncia, bueno, pues el Estado es el encargado de investigar y de llevar a cabo de imponer cualquier sanción, ¿no? Es una queja, bueno, pues entonces te está afectando y puedes a lo mejor después demandar una responsabilidad patrimonial o demás. Pero realmente una investigación es tan delicada tanto para el acceso del servidor público como para el acceso del denunciante, porque al final del día, hasta que tú generas un informe de presunta responsabilidad, uno, puedes decir que el servidor público es presunto responsable, hasta ese momento, antes estás investigando hechos, conductas o presuntas inconsistencias, ¿no? Pero no son imputables a una persona tal cual hasta que no se genere el informe de presunta responsabilidad. Entonces, este tema de los denunciantes, pues la verdad es que también la protección, muchas veces toda la investigación, por ejemplo, enriquecimiento oculto, pues son estados de cuenta que tienen secreto bancario, que tienen mucha información confidencial, simplemente, por ejemplo, de los hijos, de la familia, de los domicilios, y al obligar en esta situación a dar acceso, pues puedes poner en riesgo también al servidor público, que a lo mejor al final ni siquiera acabas generando un informe, ¿no? Acabas diciendo que no es presuntamente responsable y ya la otra persona tuvo acceso. Igual ya por eso lo decía después en el de responsabilidades, cuando dicen, oye, tienes que dar copia de todo el expediente, pues sí, pero todo el expediente también puede contener. Y entonces si no das, bueno, pues entonces ¿qué te reservaste? Porque me dejas en estado de indefensión para no poderme defender. Entonces digo, la verdad es que sí, es un poco más delicado, ¿no? Claro, desde luego que sí. Y bueno, yo también consideraría que en ese enriquecimiento oculto que usted dice, pues, bueno, yo prácticamente no lo conozco, pero en una denuncia, no sé, a lo mejor usted tiene la experiencia en esa situación, de que se denuncia esa situación, pero el enriquecimiento oculto más que nada se da en las declaraciones patrimoniales y las tiene la propia autoridad. Entonces, si hay un enriquecimiento oculto, pues no habrá necesidad de ponérselo, bueno, porque no hay denunciante, pero si hay un enriquecimiento oculto, se podría iniciar desde luego un procedimiento de verificación patrimonial. Sí, lo que pasa es que el enriquecimiento, o sea, de enriquecimiento ilícito es una verificación patrimonial, Claro. ¿no? Pero el enriquecimiento oculto, pues puede ser, o sea, simplemente dice el tipo, cuando se presentara la declaración patrimonial con la intención de ocultar el enriquecimiento que se tuvo, que pueden ser casas, que pueden ser coches, o sea, a lo mejor ya pensado en una evolución, puede ser las constancias de estados de cuenta y demás, ¿no? Pero el tener acceso, y de verdad, o sea, muchas veces son las señoras divorciadas o los esposos divorciados los que denuncian, ¿no? Sí, claro. Porque quieren saber qué tienen para un divorcio, ¿no? Entonces, ¿qué estados de cuenta? O sea, parece que no, pero este acceso, o sea, ¿qué tan controlado y tan limitado puede estar, no? De acuerdo. Bueno, yo me quedaría con esa respuesta, pero sí tendría que de alguna manera consultarla, verificarla y si en próximas sesiones, pues podríamos de alguna manera dar una respuesta. Sí. Aquí la doctora me queda claro que es una experta. Yo tengo el gusto de conocer a la doctora Karina Barrera desde aquel 2009-2012, cuando fue directora general adjunta de verificación y evolución patrimonial en la entonces Secretaría de la Función Pública, y aquí es la doctora la que nos podría dar una verdadera cátedra de todo lo que está usted diciendo. De ahí se fue a Pemex, ahí me quedé yo con la historia, y bueno, ahora sé que la encuentro por aquí, me da mucho gusto saludarla. Usted tal vez no se acuerda de mí, pero yo trabajé con Ada Mirna Posada, que 15 años con la licenciada Ada Mirna, y sé que tiene contacto con usted de alguna forma. Gusto saludarla por acá. Tengo una pregunta respecto del pago anticipado del daño patrimonial. Mi primer duda, vaya, dos preguntas. La primera, ¿este pago anticipado del daño se considera una aceptación de responsabilidad administrativa? Y por la otra, en caso de que se realice este pago y ya sea al final del procedimiento de responsabilidad administrativa se determine que no hay responsabilidad, o después que sí se determine que hay responsabilidad y se impugna a través de los medios conducentes y se determina la nulidad o la inexistencia de la resolución o de la responsabilidad, si procede solicitar la devolución de ese pago? Bueno, aquí es una situación, de alguna manera, que si el servidor público
hace el pago anticipado de esa situación que va a concluir con un daño patrimonial en la resolución, me adelanto a esa situación y desde luego pues ya cubrí el daño patrimonial para que ya en la resolución no haya dos tantos más de esta situación. Pero de alguna manera va a haber la resolución sancionatoria por la acción que produjo esa situación. ¿Sí? Entonces, y si de alguna manera no hay una responsabilidad, pues de alguna manera el servidor público tendría que solicitar la devolución respectiva. ¿Sí? Entonces, yo creo que independientemente de que si regresa el daño patrimonial que él sabe que ocasionó, va a incurrir en una responsabilidad por la acción misma que dio origen a esa cuestión. Pero entonces, ¿sí implica una aceptación de responsabilidad? Pues no implica una aceptación de responsabilidad, simplemente es, pues sí, ya me cubrís esto, pero acautelan. ¿No? Me Es parece. correcto. O sea, digo, no necesariamente la aceptación de la responsabilidad tendría que ser, me parece que es una cuestión acautelan de decir, bueno, suponiendo sin conceder, se me considere que incurro en la responsabilidad, aquí está, pero evidentemente que si en la resolución queda firme que no soy responsable de ello, pues tendría derecho a recibir lo que en su momento entregué. Incluso podría ser a contrario censo, ¿no? Si das un monto económico y ese monto económico no es suficiente, entonces sería un daño patrimonial que tratas de cubrir de manera insuficiente y que tendrías que complementarlo. Digo, son figuras complejas porque se dan en la práctica, ¿no? Se dan en la práctica procesal y aquellos que de alguna manera salimos de ahí o no estamos ahí, pues sí tiene uno que de manera configurar el pensamiento para tratar de visualizar el hecho, ¿no? Digo, creo que podría hacer en ese sentido. Si me lo permite, entonces, en caso de que procediera el pago, ¿ese pago se puede solicitar actualizado? Yo considero que sí. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. En el entendido del principio de la defensa y sobre todo que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, ¿cuál es la fundamentación o artículo, norma o acuerdo que imposibilita el hecho de que se proporcionen copias del expediente en el cual se está investigando una posible conducta irregular administrativa? ¿Para negarlo o para...? Para negarlo. Digo, de manera particular yo se le diría que en su caso nos permitiera verificarlo, porque digo, un artículo en la mente no lo tengo en este momento, pero lógicamente pues hay muchas hipótesis, ¿no? Como decía la doctora Karina, pues dependiendo cuál sea la información que conste en ese expediente, ¿no? Si es información de secreto bancario, si es información de secreto industrial, si son datos personales, digo, habría que ver el hecho concreto, pero si un artículo como tal, digo, de mi parte no se lo podré dar, pero con gusto puedo retomar sus datos y lo verificamos, se lo proporcionamos. Al caso concreto, pues sería en esencia que si tengo derecho a una adecuada defensa, también tengo derecho a ver las pruebas que están ahí. Sí, desde luego. De que me acusan, porque se me acusa, etc., etc. Y tenemos la ley de transparencia en cuanto a que los datos deben ser protegidos por ustedes, no por el que requiere el expediente para analizarlo y poderse defender. Y eso, pues, si ustedes en ese sentido están teniendo en esta presentación posiblemente en una equiparación a materia penal en cuanto a ese tema, y siendo autoridades administrativas, en materia penal te proporcionan todos los elementos. Una vez que ya presentaste tu declaración o te reservaste y te dan tus 15 días o los días que sean necesarios para poderte defender. Entonces, esa parte sí sería interesante saberla para que en este orden de ideas se tenga esa oportunidad de defensa y también en su caso pues el denunciante pues tenga ese acercamiento con ese expediente. Entonces yo no considero que se tenga hasta el momento el hecho de que se tenga en poder de la autoridad el expediente a reserva de que no te lo pueda dar, vayas y estés leyendo el expediente, no te puedas llevar nada porque entonces la defensa no es adecuada. Te están cortando tu libertad de defensa, Así correctamente. es. Por eso sí es importante que esa negativa esté sustentada. Claro. Perdón, su pregunta va encaminada en qué artículo ¿En se qué establece que se le tenga que entregar copia certificada del informe de presunta la responsabilidad. negativa. La negativa. Del por qué te tengo que proporcionar copias de tu expediente.
Claro. Cuando entendemos el derecho de transparencia, protección de datos, etcétera, si el inculpado puede ser que es persona y si se le niega, se le está coartando el derecho a la defensa. De acuerdo. De entrada, una debida defensa, ¿no? Se le corta ese derecho. De acuerdo. Gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Ya no entendimos las risas. Agradecemos las participaciones de nuestros ponentes, el maestro Oscar Martínez Ortiz y el licenciado Orlando Arenas Ríos. Gracias por sus conocimientos y experiencia. A nombre de la Escuela Nacional de Formación Judicial, le hacemos entrega del reconocimiento. Gracias. De igual manera, agradecemos a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañaron a distancia. Gracias por su asistencia y nuestros avisos parroquiales. El día jueves nuestra clase será de forma virtual. Para las personas que estamos de forma presencial, les estaremos haciendo llegar la liga a su correo o a través de la plataforma para que ustedes se puedan conectar. ¿Sí? Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Buena tarde.